No creía en el destino, y mucho menos en la suerte. Pero esa noche, con una botella en la mano y sin nada que perder, ganó más que una mano de póker. Ganó el principio de la redención. La chica no se inmutó cuando el hombre del otro lado de la mesa arrojó sus cartas, ni cuando su nombre fue apostado como un saco de avena. Había permanecido allí en silencio toda la noche, con el pelo trenzado apretadamente sobre la espalda, las muñecas aún rojas por las cuerdas de cuero que usaban para mantenerla obediente. No tenía más de 15 años. Tal vez 16, si sus huesos se hubieran estirado lo suficiente. El bar estaba impregnado de sudor, cerveza derramada y la clase de risa que los hombres producían cuando ya no les importaba quién sangraba para divertirse. Colt M.C. Crae no había venido a la mesa para conquistar a una chica. Ni siquiera había planeado jugar. Había llegado al pueblo con 2 costillas rotas y el hambre que se gana tras 7 días seguidos de sequía. Su caballo cojeaba, su rancho estaba vacío, y su corazón. Bueno, ese había estado vacío desde el día en que la partera negó con la cabeza y no le entregó nada más que silencio envuelto en una manta. Pero el hombre al otro lado de la mesa, Cal Enson, el bocazas y la mirada maliciosa, llevaba horas ganando. Tiraba fichas como si crecieran en los árboles, daba palmadas en la espalda, arrastraba las apuestas. Cuando Colt se sentó con lo que le quedaba de moneda y el anillo roto del dedo de su difunta esposa, no esperaba ganar. Solo necesitaba una razón para no irse a casa todavía. Enson se rió al ver la oferta de Colt. Ahora te apuestas las joyas de un fantasma, ranchero. Colt no parpadeó. Dejó el anillo y miró al otro lado de la mesa. Puedes apostar a la chica. Yo igualaré el precio. Se hizo un silencio. Las cartas se congelaron al barajar. La chica, que no había hablado ni una sola vez, levantó la vista por primera vez. Eran del color de la corteza de cedro e igual de cautelosas. No suplicaba. No parecía esperanzada. Solo cansada. Cansada hasta los huesos. Enson sonrió, con un diente roto por una pelea olvidada. Tu funeral. Espetó, lanzando sus cartas como si ya hubiera ganado. Pero la suerte, o algo más extraño, cambió esa noche. La mano de Colt resultó con 4 reinas. No reales, pero suficientes. Suficientes para hacer que Enson maldijera y golpeara con el puño. Suficientes para que el camarero silbara en voz baja y murmurara: bueno, lo haré. La chica no se movió mientras Colt se ponía de pie. No habló cuando él se acercó y le desabrochó la correa de los tobillos. Pero cuando extendió la mano y le tocó suavemente el hombro, sus rodillas se doblaron. La atrapó antes de que cayera al suelo. Así fue como abandonaron el salón. Colt cargándola como un cervatillo herido, Enson maldiciendo detrás de ellos y los habitantes del pueblo mirándolos como si hubieran visto a un fantasma conquistar a una chica que no había pedido. Su nombre, susurró días después, era Lian. Y eso fue todo lo que le dio al principio. Colt no hizo preguntas. No presionó. Había conocido el silencio. Había conocido el dolor que te cierra la boca y te vacía el alma. La llevó de vuelta al rancho, a la casa descolorida donde nunca se había escuchado la risa de ningún niño, y le dio la habitación del piso de arriba con la ventana que daba al sol de la mañana. Durante los primeros días apenas salió de allí. Se movía como si esperara dolor. Se estremecía ante las sombras. Dormía con un cuchillo escondido bajo la almohada, uno que Colt fingió no notar. Él tampoco hablaba mucho. Había trabajo que hacer. Repair circus, reaconditioner, El Pozo. La sequía le había robado la mitad del ganado y una cuarta parte de su fe. Pero cada noche, le dejaba un plato de comida en la puerta. Algunas mañanas, regresaba vacío. Eso fue un progreso. Una mañana, apareció en el corral. Ya con el pelo suelto, pero aún cautelosa. Lo observó un rato antes de hablar. ¿Por qué me llevaste? No dejaba de golpear el poste. No me parecía bien lo que estaban haciendo. Eso no es una respuesta. No, coincidió. No lo es. Ella se quedó callada después de eso. Pero no volvió a entrar. Los días se convirtieron en semanas. Aprendió a montar, a remendar aperos, a convencer a las cabras para que le dieran leche sin una guerra. No sonrió, pero las ojeras empezaron a desaparecer, poco a poco, con cautela. Colt nunca la tocó. Ni siquiera levantó la voz. Pero empezó a tallar una segunda silla para el porche, por si acaso. Las noches eran más frías de lo que deberían haber sido para ser primavera. En la 12ª noche, ella salió al porche con una manta sobre los hombros y se sentó a su lado. Ninguno de los dos habló. Entonces ella dijo: me llamó inútil. La mandíbula de Colt se apretó. Dijo que no era nada. Que le daría más dinero que trabajo.
Colt no dijo lo que le hervía la garganta. Simplemente dijo, se equivocó. Ella no respondió, pero se quedó allí hasta que las estrellas se desvanecieron. Para el verano, ella rió una vez. Él había tropezado con un gallo, nada menos. Cayó de espaldas con una maldición que soltó con un mordisco por costumbre. Y ella rió, una risa aguda y estridente que los sobresaltó a ambos. Se disculpó al instante. No, dijo. Deberías hacerlo más a menudo. Parpadeó, sorprendida. Luego dijo, sí, lo hacía. Hace mucho tiempo. Con la primera helada, ya se había hecho cargo de la cocina y de la mayoría de las tareas del granero. Tarareaba mientras trabajaba, y una noche, Colt la encontró cantando en mandarín, suave y cadencioso como el viento sobre un arrozal. No entendía ni una palabra, pero se apoyó en la pared y dejó que llenara las grietas. Y aún así, nadie en el pueblo olvidó cómo llegó ella hasta él. Se extendieron los rumores. El juez se negó a llamarla de otra manera que no fuera la niña. Algunas mujeres dejaron de saludar al pasar en carretas. El pastor le pidió a Colt que se explicara. Él no lo hizo. En cambio, siguió construyendo, arreglando lo que pudo, por dentro y por fuera. Entonces, un día, un hombre pasó por el camino. Vestía un abrigo negro y tenía ojos como fuego frío. Dijo ser el tío de Lian. Dijo que ella le pertenecía. Tenía papeles y todo. Lian lo vio y se quedó paralizada. Sus labios palidecieron. Le temblaban las manos mientras sostenía el rastrillo. El hombre sonrió. Vamos, niña. Es hora de ir a casa. Pero Colt se interpuso entre ellos. Ella no se irá a ninguna parte, dijo. La sonrisa del hombre nunca llegó a sus ojos. Entonces te colgarán por robo. Y por primera vez desde que había llegado, Lian extendió la mano y agarró la mano de Colt. Ella no habló. Ella no necesitaba hacerlo, pero el hombre no había terminado, y el pasado tampoco. El nombre del hombre era Langford Cho, aunque Colt lo dudaba. Sus papeles estaban sellados, sí, pero parecían demasiado limpios para un hombre que afirmaba haber cruzado medio continente buscando sangre. Estaba sentado con una bota enganchada a la otra en la cocina de Colt, bebiendo agua como si fuera el dueño del suelo, sin mirar ni una sola vez a Lian. Solo la miraba cuando necesitaba recordarles a todos quién sostenía la correa. Es menor de edad, dijo Langford con un tono taimado, mirando el sello del condado como si fuera una insignia de justicia. La ganaste en un juego. Ningún tribunal de este país lo considerará legal. Colt se inmutó. No era una propiedad. Sigue sin serlo. Langford arqueó una ceja. Una chica sin papeles es propiedad. Así funcionan las cosas al oeste del río, vaquero. Ella no volverá contigo. Langford se puso de pie, despacio. Entonces estarás con ella. Y cuando te ahorquen, volverá a ser mía. Detrás de él, Lian palideció como un fantasma. Sus manos se aferraron al marco de la puerta, y Colt supo lo que pensaba, lo que sentía. La impotencia, la furia, el viejo y persistente miedo de que si gritabas, nadie te oiría. O peor aún, que te oirían y simplemente se darían la vuelta. Langford se quitó el sombrero en señal de burla y salió, prometiendo regresar con la ley pisándole los talones. Y lo hizo. 2 días después, el sheriff del Ndale llegó con un agente y una orden de arresto. Colt apenas había ensillado su yegua cuando llegaron, con los rifles atados y el rostro helado. «Estás albergando a una fugitiva», le dijo el sheriff con sequedad. «Tenemos declaraciones juradas. Tenemos demandas. No es tuya». Colt no dijo nada. No hasta que el hombre se dirigió al porche. Luego dio un paso adelante. La vendió en ambar. Semidesnuda y encadenada. La estaban apostando en una partida de póker, murmuró el agente, con aspecto casi avergonzado. Legalmente no es lo mismo. Sí, lo es, dijo Colt. Es peor. De todos modos se lo llevaron. Lian observaba desde la ventana. Colt no miró atrás mientras lo metían a empujones en la carreta. No quería que ella viera miedo en sus ojos. Ahora no. El juicio se programó en el Ndale, a 2 días de viaje. El juzgado no era más que un edificio deteriorado con vigas sueltas y un juez que no se molestaba en limpiarse las gafas. La galería estaba llena antes de la 2ª hora. Me la vendieron, declaró Colt ante el tribunal. No legalmente, no a los ojos de los hombres, pero la saqué de una jaula. Eso debería contar para algo. El juez se frotó las sienes. Es menor de edad. No tiene tutor. Se la llevaron sin escritura, sin consentimiento, sin la iglesia ni el tribunal. Eso los convierte en ladrones ante la ley.
No era un caballo. Era una persona. Y ella no es tu hija. Entonces Lian se puso de pie. No la habían llamado a declarar, pero se levantó del último banco como quien despierta de un largo sueño. Avanzó en silencio. Llevaba el pelo recogido, el vestido sencillo y remendado, y llevaba una manta doblada en los brazos, una que había sido cosida por la difunta esposa de Colt. No pertenezco a nadie, dijo en voz baja, pero su voz resonó como el acero en el silencio. Pero si tuviera que pertenecer a algún lugar, sería a él. El mazo del juez golpeó una vez. No tienes esa elección, hija. Pero sí, susurró. Nunca me tocó. Nunca me levantó la mano. Me alimentó, me dio una habitación con luz natural y nunca pidió nada a cambio. ¿Y el hombre que te reclama? ¿El señor Langford Cho? Los ojos de Lian se oscurecieron. No es mi tío. Es un traficante. Lleva vendiendo niñas desde que tenía 8 años. La multitud se movió. El juez parecía desconcertado. ¿Tiene pruebas de esto? Lian levantó los brazos y se arremangó. Cicatrices. Líneas finas, blancas y perfectas, dispuestas en capas como los anillos de un árbol. ¿Necesito más? Langford Cho se levantó de la última fila, pero ya no sonreía. Sus ojos eran fuego y sombras. Antes de que nadie pudiera moverse, su mano se abalanzó sobre la pistola que llevaba a un lado. Colt era más rápido. Se abalanzó sobre el alguacil, superando las exclamaciones de asombro, y lo derribó. El arma resonó contra el estrado del juez. El sheriff y otros dos se abalanzaron sobre él, pero para entonces, Langford estaba de rodillas con el puño de Colt apretándole la mandíbula. Lian no se movió. Ella no parpadeó. El juicio no terminó en celebración. Terminó en silencio. El juez se aclaró la garganta, repasó sus notas y finalmente dijo: este tribunal reconocerá a la niña bajo la tutela del señor M.C. Crae, a la espera de una investigación más exhaustiva. Eso fue lo máximo que Colt esperaba conseguir. Salieron por la puerta trasera, antes de que los papeles pudieran empezar a garabatear o los susurros pudieran prender fuego. El viaje a casa fue tranquilo, hasta que Lian lo rompió. No tenías por qué hacer eso. Lo sé. Podrías haber dejado que me llevaran. Yo también lo sé. Ella dudó y luego hizo la pregunta que él temía. ¿Por qué no lo hiciste? Colt dejó escapar un suspiro lento. Las llanuras se abrieron ante ellos, naranjas y doradas en la luz moribunda. Porque sé lo que es perder a alguien antes de que tenga la oportunidad de vivir. Ella no respondió, pero se acercó más, y él no se apartó. Para el invierno, ya tenían ritmo. Ella cocinaba. Él arreglaba las cercas. Leían a la luz de la linterna. Ella empezó a escribir en un cuaderno, uno que le encontró bajo las tablas del suelo cuando estaba limpiando el viejo cuarto de los niños. No le preguntó qué escribía. Simplemente le compraba lápices. Los habitantes del pueblo se mantuvieron alerta. Pero cuando Colt entró en la tienda de piensos con Lian a su lado, nadie dijo nada. No porque lo aprobaran, sino porque habían visto lo suficiente como para saber que no era un monstruo. Aún así, la paz no dura mucho en las llanuras. No cuando se revelan secretos. Fue la esposa del predicador quien primero notó el parecido. Lian, de pie cerca del altar un domingo, se había deshecho el cabello. El relicario de plata que llevaba, uno que Colt había encontrado en el ático y le había regalado, reflejó la luz del sol. La esposa del predicador dejó caer su himnario. Ese collar, susurró, pálida como la ceniza. Era de Josephine Barnes. Colt se giró, confundido. ¿Quién? Josephine. Mi prima. Desapareció hace 15 años. Desapareció en un tren rumbo al oeste. Lian se quedó congelado. La esposa del predicador se acercó. Te pareces mucho a ella. Y entonces todo cambió. Se abrió el relicario. Dentro, una foto, medio descolorida. Una mujer con los pómulos de Lian. Un hombre con bigote y mirada solemne. Garabateado en una esquina. Para nuestra querida hija, con todo nuestro amor. Boston, 1873. Colt se quedó mirando. Lian susurró, no conozco esas caras. Pero su voz temblaba. Abandonaron la iglesia en silencio. Esa noche, dijo, recuerdo un tren. Y gritos. Y unos brazos que me sacaban por la ventana. El estómago de Colt se revolvió. Se giró hacia él con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si me han raptado? ¿Y si alguien sigue buscándome? Él no pudo responder. Pero algo le decía. Alguien estaba allí. Colt no durmió esa noche. Se sentó en el porche mucho después de que Lian entrara, con las manos entrelazadas y la mente a 1000 por hora.
El relicario. El nombre. El parecido. Todo apuntaba a una verdad demasiado grande para expresarla con palabras. Si era la hija de Josephine Barnes, si de verdad tenía familia en el este, ¿qué derecho tenía a retenerla allí? ¿Qué derecho tenía a amarla como a su propia hija? Pero cuanto más lo pensaba, más claro le parecía una cosa: ella no quería irse. Y, sin embargo, eso no significaba que alguien allá afuera no estuviera buscándolo. Por la mañana, Lian había tomado su decisión. «Necesito ir a Boston», dijo. Su voz era firme, pero sus dedos se retorcían en el dobladillo de su vestido. Solo para ver. Colt no discutió. Simplemente asintió y preparó las alforjas. Le escribió una carta a un conocido de la oficina de telégrafos, 2 pueblos más allá. Le pidió ayuda para encontrar a los Barnes supervivientes en Massachusetts. Mientras esperaban, Lian se mantuvo apartada, más callada que de costumbre, escribiendo frenéticamente en su cuaderno por la noche, páginas llenas de preguntas que no sabía cómo formular. Luego llegó el telegrama. Una línea. La familia Barnes reside en Beacon Hill. Su hija fue secuestrada hace 15 años y nunca fue encontrada. Puede quedársela. La última parte se sentó como una piedra en el estómago de Colt. Puedes tenerla, como si fuera un paquete. Un premio. Un error que se había desviado hacia el oeste y se había enredado en la cerca de algún vaquero. Lian leyó el mensaje en silencio. Luego lo dobló con cuidado, lo guardó en su libro y miró hacia el prado. ¿Quieres venir conmigo?, preguntó. Él asintió. Por supuesto. El viaje a Boston duró 11 días en tren. Lian observó cómo la tierra cambiaba de llanuras secas y anaranjadas a bosques, ríos, ciudades de ladrillos y cielos fríos y grises. Apenas comió. Apenas parpadeó. Pero cuando el revisor finalmente llamó a Beacon Hill, se quedó en silencio y se adentró en un pasado que no recordaba su nombre. Encontraron la finca Barnes junto a una puerta de mármol cincelada con hiedra. El tipo de lugar donde solo se llamaba con guantes y un motivo. Colt se paró detrás de ella mientras se acercaba a la puerta. Una criada respondió, confundida al principio. Pero luego, al ver el relicario colgando del cuello de Lian, se quedó sin aliento. «Espera aquí», susurró la criada, desapareciendo en la casa. Pasaron los minutos. Luego, pasos. Y entonces apareció una mujer. No era joven. No era vieja. Era elegante. Sus ojos estaban enrojecidos, como si nunca hubieran sanado del todo. Ella se detuvo en la puerta. «¿Por qué?». Lian no respondió. La mujer se precipitó hacia adelante con manos temblorosas. «Josephine, soy yo, tu madre». «Ay, Dios, por favor, dime que eres tú». Lian se estremeció, pero no se apartó. Su mano aferró el relicario. «Maroa Cole, perdida». «No te recuerdo», susurró. El rostro de la mujer se arrugó. «Me llevaron», continuó Lian. «Recuerdo un tren». Gritó. Pero después de eso, todos son sombras. Las lágrimas brotaron de los ojos de la mujer. «Buscamos durante años. Contratamos detectives. Enviamos cartas a todos los orfanatos desde aquí hasta San Francisco. Nunca paramos. Ni una sola vez». Colt se quedó atrás mientras conducían a Lian adentro. Permaneció junto a la puerta durante horas. Cuando el sol empezó a ponerse, se dio la vuelta y caminó hacia la pensión. Él no quería entrometerse. Los 2 días siguientes pasaron como la melaza. Se sentó en su habitación alquilada, mirando el mismo papel pintado desportillado. Recorrió los callejones. Les dio migajas a las palomas. Pero sus manos ansiaban una cuerda de rancho, y le dolía el corazón como si ya la hubiera perdido. Al tercer día ella vino. Abrió la puerta y allí estaba ella, de pie, con las manos metidas en un abrigo nuevo y el cabello recogido hacia atrás. «Son buena gente», dijo. «Lloraron mucho. Me contaron historias. Me regalaron fotos». Colt asintió. «Pero no lo siento. No pertenezco a ese lugar». Él frunció el ceño. «Tienen una habitación para mí. Profesores. Incluso un futuro, supongo. Pero cuando miro a mi alrededor, solo veo mármol y desconocidos. No sé cómo encajar en nada». «No tienes por qué hacerlo», dijo. Ella miró hacia arriba y algo frágil floreció detrás de sus ojos. «¿Quieren que me quede?», susurró. Él asintió nuevamente. Y dije que no. Eso le hizo reflexionar. Les dije que vendría a visitarlos. Que tal vez, con el tiempo, lo recordaría. Pero no soy de ellos. En realidad, no. Sus ojos ardían. «Me encontraste en la tierra. Mires, Pan. Nunca me pediste que fuera nada más que yo.
Y eso es amor. No sangre. Tragó saliva con fuerza. Extendió la mano. Vámonos a casa. Dejeron Boston atrás. El tren gimió de nuevo rumbo al oeste, llevándolos bajo la lluvia y la nieve, de vuelta a la tierra dorada y azotada por el viento, donde los nombres no importaban y la sanación era lenta, como el de cielo primaveral. Esa primavera plantó un jardín, no solo por flores, sino también por verduras, hierbas y otras cosas que podía controlar. Cada mañana, se despertaba con el sol y hundía los dedos en la tierra como si ésta le revelara quién era realmente. Colt le construyó un escritorio junto a la ventana de la cocina. Le llevó semanas. Lijó las esquinas hasta dejarlas suaves y grabó sus iniciales en un lateral, LC, aunque dejó que ella decidiera si la C significaba dar o potro. Ella nunca lo dijo, pero ella nunca se fue. Ni siquiera cuando un hombre de Boston llegó cabalgando un hermoso semental negro, afirmando ser su tío y rogándole que lo reconsiderara. Colt los vio hablando bajo el árbol cerca del granero. No oyó nada. Simplemente observaba desde el porche, sintiéndose como un intruso en su propia historia. Pero ella rechazó al hombre. Dijo que no estaba lista. Dijo que su corazón estaba plantado aquí, en tierra seca y manos ásperas, y que no iba a arrancarlo solo para ver que podía crecer en otro lugar. La vida volvió a asentarse. Hasta la sequía. El calor del verano abrazó la tierra. El pozo se quedó sin agua. El ganado escaseó. Y el jardín de Lian se marchitó, dejando solo tallos marrones y hojas quebradizas. Colt se ofreció a llevarla al pueblo. A comprar provisiones. Quizás un poco de alegría. Pero ella meneó la cabeza. Necesito aprender a quedarme cuando las cosas se ponen difíciles. Ella lo dijo como un juramento. Él no discutió. En cambio, le enseñó a sobrellevar la sequía, a racionar el grano, a remendar un techo con retazos y a rezar por un campo incluso cuando las nubes les daban la espalda. Ella aprendió. Él observó. Y una noche, mientras la lluvia finalmente golpeaba contra las ventanas, ella tomó su mano y la colocó sobre su diario. Creo que ahora lo recuerdo. Él la miró. Recuerdo el tren. Recuerdo que me arrastraron. Recuerdo a un hombre gritando en un idioma que no entendía. Ella tragó saliva. Pero también recuerdo que me llevaban en brazos. Una manta. Una mano en la frente. Alguien susurrándome canciones de cuna. Parpadeó. No fue mi verdadera madre. No fue Boston. Fuiste tú. Colt intentó hablar pero no pudo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Sé que no eres mi padre. No eres sangre. Pero quiero que sepas que prefiero no ser hija de nadie que de alguien más que no seas tú. Las palabras no necesitaban respuesta. Solo el tiempo. Y el tiempo, por fin, estuvo de su lado. El verano avanzaba, feroz y obstinado. Las lluvias que habían ofrecido un breve atisbo de esperanza se secaron de nuevo, y pronto el cielo volvió a ese azul descolorido e implacable que parecía extenderse hasta el más allá. Cada cubo de agua tenía un precio, y cada mañana comenzaba con Colt contando los sacos de pienso como quien intenta contar sus últimos alientos. Pero no se fueron. Ni él, ni Lian. Se quedaron. Porque irse significaba rendirse. Y ambos ya habían hecho suficiente de eso en sus vidas. Lian cambió durante esos meses. Había algo más duro en sus manos ahora, no amargura, sino la clase de determinación que solo surge al elegir pertenecer a algo sin importar cuánto intentara escupirte. Se despertó antes del amanecer y trabajó hasta el anochecer, con las uñas ennegrecidas por la tierra y las mejillas manchadas de polvo. La chica que Colt había visto por primera vez en una subasta había desaparecido. En su lugar había una mujer que no tenía nada que demostrar, pero sí todo por dar. Colt también se mantenía ocupado. Demasiado ocupado. Arreglando cosas innecesarias. Afilando cuchillas que ya estaban afiladas. Se decía a sí mismo que era por la sequía, por los animales, porque el trabajo tenía que hacerse. Pero en el fondo, tenía miedo. No de que Lian se fuera, sino de lo que significaría si se quedaba. Una noche, tras un día particularmente brutal en el que uno de los terneros murió y la cerca se partió por el viento seco, Colt se sentó en el porche en silencio, observando cómo el horizonte se tornaba púrpura. Lian salió con 2 tazas de café suave y se sentó a su lado. Al principio no intercambiaron palabras. Solo el suave zumbido de los grillos y el crujido del columpio del porche. Luego dijo, ¿crees que Dios nos castiga con el silencio? Él la miró. Ella miró fijamente hacia adelante. En Boston, todos hablaban de la fe como si fuera una biblioteca. Tranquila, ordenada, ordenada. Pero aquí, hizo una pausa, aquí,
A veces parece que Dios desaparece y nos deja a nuestra suerte. Colt se frotó la mandíbula. Creo que a veces se queda callado para que podamos oírnos pensar. Ella asintió lentamente. O tal vez, añadió, nos está permitiendo demostrar que podemos llevar lo que Él ya puso en nosotros. Se quedaron sentados un rato más. Entonces, como si recordara algo importante, Lian dijo, «Hay algo que necesito decirte». Colt se preparó. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó el telegrama doblado de Boston. El que tenía la dirección de la familia Barnes. «Enviaron otra carta», dijo. «Llegó mientras arreglabas la cerca norte. No quería enseñártela porque, bueno, aún no sabía qué significaba». Él lo tomó con cuidado y lo leyó. No fue una exigencia. Fue una invitación. Un abogado especializado en herencias lo había escrito. La matriarca de los Barnes había fallecido. Lian figuraba en el testamento. Una casa la esperaba. Una cuenta. Una vida tranquila. «¿Quieren que vuelva?», dijo. Colt asintió, dobló la carta y la dejó en la barandilla del porche. «¿Quieres?». Lian no respondió de inmediato. «Lo pensé mucho. Incluso hice una maleta. Luego la deshice. Y luego la volví a hacer». Una leve sonrisa tocó sus labios. «Y entonces me di cuenta de algo. Puede que esa casa esté construida con mármol, pero esta está construida con amor. Y eso es más pesado que la piedra». Colt tragó saliva. No supo qué decir. Nunca había encontrado palabras para expresar sentimientos tan profundos. «Pero si quieres que me vaya», empezó. «No lo hago», dijo antes de que ella pudiera terminar. Ella se giró para mirarlo. «¿Estás seguro?». Él asintió. «Pasaste por lo peor. Nunca huiste. Eso te hace más familia que la mayoría de las personas que nacieron bajo el mismo techo». Algo se ablandó en su interior. «He estado pensando», dijo, «en escribirlo todo. Nuestra historia. Toda». Colt sonrió. «Siempre estabas garabateando en ese cuaderno tuyo». «Quiero contarlo bien», dijo. «No la versión pulida. La auténtica. Con coraje, sangre y postes. Quiero que la gente sepa lo que cuesta pertenecer a un lugar». «¿Crees que la gente lo leerá?». Se encogió de hombros. «No importa si lo hacen. Necesito escribirlo para mí. Para ti». Y así lo hizo. Cada noche, después de las tareas del hogar, se sentaba en el escritorio que Colt había construido y dejaba que las palabras fluyeran como si se le hubiera roto una presa. Escribía sobre el tren, el polvo, el miedo. Sobre la subasta, el rancho, el silencio, el porche. Escribía sobre él, sobre cómo nunca le pedía que explicara las partes de sí misma que no entendía. Cómo le daba espacio para crecer sin podarla como a una flor de invernadero. Colt nunca leyó ni una sola palabra. Dijo que no le hacía falta. Dijo que lo había vivido. Pero tarde por la noche, después de que ella se iba a la cama, él pasaba junto al escritorio y colocaba su mano sobre las páginas cerradas, como un hombre que reza por algo sagrado. Luego vino el incendio. Comenzó en las colinas del este. Pensaron que solo era un incendio forestal. Pero el viento arreció y en cuestión de horas se había convertido en una bestia, devorando hectáreas como si fueran papel. El humo se extendía por el cielo. El sheriff salió a caballo, gritando advertencias. «Evacúen. Reúnan lo que puedan y conduzcan hacia el oeste». Colt y Lian no lo dudaron. Cargaron la carreta, agarraron los caballos, empaparon mantas y envolvieron con ellas todo lo inflamable. Pero el fuego se propagó más rápido que ellos. Al anochecer, las llamas alcanzaron el pasto. Colt agarró la muñeca de Lian. «Tenemos que irnos. Ahora. No voy a abandonar la historia», dijo. «Olvídate del libro». «No es solo un libro», gritó. Él la miró. «Soy yo. Todo de mí. Si lo pierdo, pierdo quién soy». Y él entendió. Sin decir otra palabra, corrió adentro, empapó el manuscrito con trapos húmedos y lo metió debajo de su abrigo. Cabalgaron mientras el fuego los perseguía ladera abajo. Los árboles crujieron tras ellos. Saltaron chispas como balas. Los caballos relincharon y la carreta casi volcó 2 veces. Pero no se detuvieron. Ni una sola vez. Cuando por fin llegaron a la orilla del río, con las llamas rugiendo sordamente tras ellos, Colt saltó y sacó el libro. Ennegrecido por el humo. Empapado, pero aún intacto. Lian lloró cuando lo vio. No porque hubiera sido salvado, pero porque alguien la había elegido a ella por encima de sobrevivir. Reconstruyeron. Tardaron meses. Pero llegaron vecinos. Desconocidos trajeron madera. El predicador bendijo el terreno de nuevo. Poco a poco, se alzó un nuevo hogar, más pequeño, más sencillo,
pero fuerte. Y cuando por fin terminó la historia de Lian, la envió al este. Solo una copia. Sin expectativas. 3 meses después, llegó una carta de un editor. Lo queremos. Y así, la historia que ella creía demasiado dura para el mundo encontró un lugar. El libro fue impreso en tapa dura y llevaba grabado su nombre, Lian Cho. Y en la dedicatoria escribió una línea. Para el hombre que me dio un apellido sin preguntarme nunca el mío. Colt nunca lo leyó. Pero todos los domingos después de la iglesia, veía a los vecinos pasarlo de mano en mano, asintiendo y secándose los ojos. Él sonreía y volvía a su cerca, de vuelta a la tierra que los crió a ambos. El éxito del libro llegó como una lluvia repentina sobre tierra seca. Bienvenido, milagroso y abrumador. Pero ni Colt ni Lian permitieron que cambiara el ritmo de sus días. El rancho aún necesitaba cuidados. Las cercas aún necesitaban reparaciones. Las vacas aún necesitaban alimento al amanecer. La fama podría haberlas encontrado, pero no pagaba heno, y mucho menos limpiaba los establos. Empezaron a llegar cartas de mujeres de todo el país. Algunas de la costa este, otras del lejano oeste de California. Todas habían leído la historia de Lian y se habían encontrado en algún lugar del tintero. Viudas, fugitives, maestras, criadas. Una chica de Kansas que había escapado de un matrimonio brutal escribió: «Tu libro fue una luz para mí cuando nadie más lo fue». Una mujer de Georgia escribió simplemente: «Pensé que era el único que no pertenecía a ningún lugar». Lian le leyó cada uno en voz alta a Colt después de cenar. Él se sentaba en su sitio de siempre, con las botas cruzadas, tallando algo sin forma, mientras ella desdoblaba cada página con cuidado. A veces reía, a veces lloraba, a veces se quedaba callada. Pero la carta que lo cambió todo no estaba dirigida a ella. Estaba dirigido a él. Escrito con una letra tan familiar que lo dejó caer 2 veces antes de poder leerlo. La tinta estaba descolorida, el matasellos era impreciso, pero las palabras le impactaron como una campana en una iglesia vacía. Potro, si esto te llega, espero que me perdones. Nunca quise que las cosas se desmoronaran como lo hicieron. Supe de tu vida en el oeste, del libro. Parece alguien especial. Te escribo porque... Bueno, hay alguien a quien deberías conocer. Se llama Clara. Tiene 14 años. Y es tuya. Estoy enfermo, Colt. Ya falta poco. Clara ha estado con mi hermana, pero se merece más de lo que le he dado. Le he contado un poco sobre ti. Quiere venir. Por favor, no la rechaces. Junio. Junio. El nombre lo golpeó como una herida olvidada que se reabrió. Su primer amor. El que desapareció después de aquel verano en Missouri. Él se fue al este buscando trabajo, ella se quedó. 1 año después, dejó de escribir. Supuso que se había casado. O peor aún, que había muerto. Él no sabía que había tenido un hijo. Lian vio que el color desaparecía de su rostro antes de escuchar terminar la carta. ¿Quién es ella?, preguntó. Dobló la carta lentamente. Se llama Clara. ¿La quieres aquí? No sé lo que quiero. ¿Crees que es verdad? Miró el fuego en voz baja. Eso explica muchas cosas. Esa noche no durmieron. Permanecieron en silencio, separados, con sus pensamientos moviéndose como remolinos de polvo en un campo seco. 3 semanas después, llegó Clara. Bajó del carro con la espalda rígida y un estrabismo similar al de Colt. Su vestido tenía 2 temporadas y estaba remendado con esmero. Sus trenzas estaban torcidas. No dijo mucho, solo miró a su alrededor con ojos que habían visto demasiado a su edad. Colt no sabía si abrazarla o quitarse el sombrero. Entonces le ofreció una lista de tareas estable. Fue Lian quien le tomó la mano. «Dormirás en el desván», dijo. «Es el lugar más cálido en invierno. Tranquilo por las mañanas». Clara es sencillo. No dijo nada. En la cena, picoteaba su guiso. En el desayuno, se levantaba antes de que cantara el gallo y daba de comer a las gallinas antes de que Colt se pusiera las botas. Así pasaban los días, Clara trabajando duro, hablando poco, siempre observando. Entonces, una noche, Lian la encontró sentada en los escalones del porche, abrazando una manta tan fuerte que casi se rasgó. Ella odiaba este lugar, dijo Clara. ¿Quién?, preguntó Lian. Mi madre. Dijo que era demasiado seco. Demasiado alejado de la realidad. Lian se sentó a su lado. ¿Qué te parece? Clara se encogió de hombros. Todavía no estoy segura. ¿Tienes tiempo? La niña no respondió. Solo miró al horizonte. A Colt le costó conectar. Intentó hacer bromas. Le dio lechones. Incluso se ofreció a enseñarle a montar la mejor yegua.
Pero Clara mantuvo la distancia. Fue una tarde, después de que la tormenta golpeó e inundó el piso del granero, que las cosas se agrietaron. Colt resbaló en las tablas mojadas, aterrizó con fuerza y emitió un gruñido que sobresaltó a los caballos. Clara llegó en un instante, le echó el brazo por encima del hombro y lo sacó a rastras antes de que siquiera pidiera ayuda. «¿Estás bien?», dijo ella sin aliento. Él la miró parpadeando. «¿Acabas de hablar?». Ella sonrió con suficiencia. «Supongo que sí». Y a partir de ahí fue diferente. Empezaron a reparar el granero juntos. Al principio en voz baja. Luego, más alto. Intercambiaban historias. Se pasaban herramientas con chistes. Ella cuestionaba su técnica de martillar, él criticaba su forma de hacer nudos. Lian observaba desde la casa, con el corazón dolorido por algo que no eran exactamente celos ni alivio, sino la dolorosa verdad del cambio. Clara ahora tenía a su padre. Y Lian tenía, ¿qué? Esa noche, Lian sacó una página nueva. Ella escribió: «A veces pedimos pertenecer a alguien y a veces construimos algo donde ya no necesitamos pedir más». Pero mientras escribía esas palabras, sintió que algo se retorcía en su pecho. Entonces vino el golpe. Era tarde. Pasada la medianoche. Colt ya se había acostado. Clara también. Lian abrió la puerta y vio a un hombre desconocido. Dusty, encorvado, sosteniendo un papel. «¿Es usted la señorita Lian Cho?». Ella asintió. «Me pidieron que te encontrara. Una chica de Boston, Mary Barnes. Está en apuros». Lian se quedó quieto. Dijo que lo entenderías. Dijo que no tenía a nadie más. Mary, su prima. Apenas tenía 18 años. La que nunca había salido de la finca Barnes, la que nunca había alzado la voz. La que Lian una vez había arropado durante aquellos largos y fríos inviernos en el ático. «¿Qué clase de problema?», preguntó. «Está embarazada. Su padre lo niega. La van a mandar lejos. Me rogó que te encontrara». El pecho de Lian se apretó. «¿Cuánto tiempo le queda?». «Tal vez una semana». Lian miró hacia la casa. Pensó en Colt. En Clara. En el manuscrito. En el rancho. Pensó en la versión de ella misma que había sido salvada. Y ella sabía lo que tenía que hacer. Al amanecer, preparó una mochila. Colt la encontró en el porche, con las botas atadas y el cabello muy trenzado. «¿Vas a algún lado?». «Boston. Parpadio». «Ahora?» «Estás sola. No puedo dejar que siga el mismo camino que yo. ¿Quieres que vaya?». «No», dijo ella. «Tienes a Clara». Él dudó. Luego dijo: «Ella me tiene a mí. Pero yo te tengo a ti». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Esto no es para siempre. Solo un rescate». Él asintió. Y sin decir otra palabra, se marchó. Colt observó hasta que su figura desapareció bajo el sol naciente. Él no sabía si ella regresaría. Pero en su corazón él creía que lo haría. Porque así es el amor cuando es real. No pide promesas. Solo fe. El humo, el ruido, la avalancha de gente que nunca alzaba la vista, que nunca se detenía. Los carruajes tirados por caballos retumbaban como tormentas por las calles adoquinadas, los niños se deslizaban entre las piernas, y las mujeres con vestidos almidonados pasaban con tacones recortados y miradas más frías. Hacía años que no veía tantos edificios tan juntos, con sus ventanas brillando como ojos vigilantes. Pero ella no vino a maravillarse. Ella vino por María. Siguió atentamente las instrucciones de la nota, pasando la plaza del mercado y bajando por 2 callejones estrechos hasta una pensión escondida tras una sastrería. El hombre que había llamado a su puerta en el desierto esperaba afuera, con los brazos cruzados y el abrigo bien abrigado. «El último piso», dijo. «La tercera puerta». «Este tranquilo desde ayer». Lian no preguntó qué significaba eso. Simplemente subió. La puerta estaba abierta. Mary estaba sentada acurrucada en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho, los ojos abiertos y sin pestañear. La habitación olía a sal y a libros viejos. Una taza de té a medio terminar yacía fría en el alféizar de la ventana. Lian cayó de rodillas junto a su prima. «María», susurró. La niña parpadeó, pero su mirada no se movió. «Vine». Durante mucho tiempo no hubo respuesta. Entonces, apenas por encima del aliento, Mary dijo que nadie lo haría. Lian la atrajo hacia sí. La abrazó tan fuerte como sus huesos le permitieron. «No eres nadie». Entonces María lloró, no fuerte ni salvajemente, sino en jadeos silenciosos que rompieron el silencio en pedazos. Esa noche, Lian encendió el fuego en la chimenea y cocinó avena con manzanas. Cepilló el cabello de Mary. La ayudó a acostarse.
Se sentó junto a la ventana a contemplar las estrellas que allí no brillaban tanto. La ciudad, de alguna manera, las frenaba. Pensó en Colt. De Clara. De casa. A la mañana siguiente, fue a la finca de Barnes. Subió directamente las escaleras con un abrigo demasiado sencillo y unas botas demasiado polvorientas para su estilo. El mayordomo parecía horrorizado. La matrona casi se desmaya. Pero Lian no se inmutó. «Estoy aquí por María», dijo. «Es una desgracia», espetó la matrona. «Una mancha en el apellido». La voz de Lian era tranquila. «Entonces no te importará que lo deje. Se arruinará a sí misma». «Ya la arruinaron. Alguien de esta casa». «No finjas lo contrario». «Farfulben. Amenazaben». A Lian no le importó. Había salido de algo peor. Se había enterrado y había salido a la superficie. Estas personas eran sombras jugando con el poder. Y ella era la luz del sol. María salió esa tarde con una maleta y estrechando manos. Regresaron al oeste 2 días después, acomodados en un asiento de esquina del tren. Mary miró por la ventana casi todo el camino, con las manos apoyadas suavemente sobre su vientre en crecimiento. No había dicho quién era el padre. Lian no preguntó. Cruzaron Kansas bajo un cielo tan amplio que parecía capaz de tragarse la tristeza. Luego Oklahoma. Luego Nuevo México. Y finalmente, la frontera de Texas, donde el desierto se abría como una herida. Vasto, tranquilo y sanador de maneras que ninguna ciudad podría comprender. Cuando bajaron de la plataforma final, Colt los estaba esperando. Parecía mayor, más curtido. Pero sus ojos se iluminaron como el amanecer cuando vio a Lian. María se quedó cerca, tímida, insegura. Colt no habló al principio. Solo asintió con la cabeza a la chica y se tocó el sombrero. «Estás a salvo ahora», dijo. Ella asintió. Esa noche, Mary se instaló en el antiguo loft de Clara. Clara se había mudado a la habitación delantera 3 semanas antes, y aunque no lo había dicho abiertamente, todos sabían que era su forma de reclamar su espacio. Clara no estaba en casa cuando llegaron. Había ido al norte con una familia vecina para ayudar a repartir corderos y reunir provisiones. Le había dejado una nota a Lian en la mesa. «No te preocupes, vuelvo antes del domingo. Te guardé lo último de la mermelada de fresa». Lian sonrió cuando lo leyó. Colt la observó atentamente. «¿Está bien?», preguntó. Ella dudó. «Pensé que volver arreglaría todo. Y creo que simplemente me hizo más consciente de lo que todavía duele». Colt no se apresuró a llenar el silencio. Él simplemente puso una mano sobre la de ella. «Entonces sufriremos juntos». Mary se adaptó rápido. No era como Lian, demasiado blanda, demasiado cuidadosa, pero era amable. Y la gente amable tiene una forma de ser útil sin proponérselo. Aprendió a ordeñar las cabras. Daba de comer a las gallinas todas las mañanas. Se sentaba con los perros durante las tormentas y les susurraba cuentos al bebé que llevaba en el vientre. Pero fue Clara quien los sorprendió a todos. Regresó 2 días antes, bronceada y sonriente, con la trenza despeinada y las botas cubiertas de barro. Al ver a Mary, no se inmutó. Simplemente asintió y dijo, «Bienvenida, supongo», como si hubiera estado esperando. Las chicas no se hicieron cercanas de la noche a la mañana, pero compartían cenas y tareas. Y poco a poco, Mary volvió a sonreír. Luego llegó la carta. Otro, esta vez para Clara. Llegó envuelto en papel marrón, sin dirección de retorno. Dentro había un diario. Pequeño. Desgastado. En la primera página, garabateadas con tinta desigual, estaban las palabras: «A mi hija». «Lo siento, nunca supe cómo quedarme». Clara lo leyó de principio a fin esa noche, acurrucada junto a la estufa. No lloró, no habló, pero cuando Lian pasó a rellenar su té, vio cómo temblaba la mano de Clara en la última página. A la mañana siguiente, el diario había desaparecido. «Enterrado», sospechó Colt. «O quemado». Clara nunca lo dijo. Pero ella cambió de nuevo, sutilmente. Empezó a preguntarle a Colt sobre contabilidad, a Lian sobre cercas y manejo de pastos. Incluso le preguntó a Mary cómo envolver a un bebé. Algo dentro de ella había encajó. El rancho se hizo más ruidoso en esos meses. Más voces, más tareas, más risas. Construyeron una nueva barraca cerca del huerto. Luego otro granero. Y finalmente, un aula escolar. Solo una habitación, con una pizarra y 3 escritorios. Lian les enseñó a leer a las niñas. Colt les enseñó a disparar. Mary les enseñó a enhebrar una aguja y a ayudar a nacer un ternero sin entrar en pánico.
Y en una rara mañana lenta, con el rocío aún en el césped y el sol tiñendo todo de dorado, Colt se volvió hacia Lian y le dijo, «Deberíamos ponerle un nombre». «Al rancho». Él asintió. Ella pensó un momento. «¿Qué tal, el lugar que se quedó?» Él sonrió. «¿Crees que durará?» Ella miró a las chicas. «En el porche». Al molino de viento que gira lenta y constantemente en la distancia. «Creo que ya lo ha hecho». Pero la paz no permanece intacta para siempre. Una noche, justo después de que naciera el bebé de María, una niñita tranquila llamada Ruth, un jinete apareció en la puerta. No, Greeley. No es una amenaza. Pero Colt no había visto a nadie en años. Un hombre llamado Barrett. Solía acompañarlo cuando iba de pueblo en pueblo. Compartían catres, whisky y malas ideas. Barrett siempre había sido el más alocado. Ahora parecía una tormenta. «Colt», dijo. «Necesito un favor». Colt salió al porche con los brazos cruzados. «Estoy en la lista». «Tengo 6 hijos», dijo Barrett. «Todos menores de 12 años. Su madre murió el invierno pasado. He estado haciendo lo que he podido, pero...». Su voz se fue apagando. «Me enteré de tu casa. De las chicas. De la escuela». Colt tensó la mandíbula. «Esto no es un refugio». «Lo sé. Entonces, ¿por qué vienes?» Barrett lo miró directamente a los ojos. «Porque se me acabó el orgullo hace 2 condados. Y prefiero mendigar que enterrarlos». Lian salió. Me quedé al lado de Colt. El viento era suave. Las estrellas brillaban. Mary se asomó por la ventana, sosteniendo a la pequeña Ruth. Clara estaba detrás de ella, silenciosa pero alerta. Colt miró a Lian. Ella asintió levemente. Y sin decir otra palabra, abrió la puerta. Los 6 hijos de Barrett llegaron a la mañana siguiente en una carreta destartalada tirada por una sola mula agotada. El mayor, de unos 11 años, tenía un brazo roto, mal entablillado con un trozo de madera de cerca. El menor aún gateaba. Al principio, ninguno habló. Simplemente permanecieron sentados en silencio, con la mirada fija en la vasta tierra vacía como si fuera a tragárselos enteros. Lian los recibió en la puerta. Ella no sonrió. Ella no me mimó. Le entregó a la niña mayor, de apenas 8 años, una colcha doblada y dijo, «Tenemos huevos en la sartén y leche enfriándose en el arroyo. Lava a tus hermanos y ven a comer». Se movían como fantasmas. Pero se movían. Barrett se quedó en los escalones, con el sombrero aplastado entre las manos y la mandíbula apretada. «Lo pagaré con mi trabajo», dijo. «¿Tienen cercas que arreglar? ¿Hay que mover ganado? No pido limosna». Colt lo observó. El hombre parecía 10 años mayor de lo debido. Desgastado hasta el último pelo. «¿Alguna vez fuiste a la escuela?», preguntó Colt. Bear parpadeó. «¿Qué?» «El aula de atrás». «Pizarra». «Leon enseña letras». «Mary enseña números». «¿Se te dan bien los libros?». Barrett bajó la mirada, avergonzado. «No, señor». «Bueno», gruñó Colt, «ya aprenderás. Junto con tus hijos». Los hombros de Barrett se hundieron. Asintió una vez. «Gracias». Los nuevos niños no tardaron en integrarse al polvo y al ruido del rancho. Eran como semillas, delgadas y perdidas al principio, pero con agua y luz, echaron raíces rápidamente. Clara los tenía sembrando judías verdes y remendando gallineros en una semana. Mary les dejaba cargar a la pequeña Ruth cuando se lo merecían. Incluso los perros empezaron a seguirlos como protectores. Pero el rancho estaba creciendo demasiado rápido. Lian lo sintió primero. Sintió la tensión en el barril de agua, la estrechez en el almacenamiento, la tensión en el silencio cuando alguien traía menos de lo esperado de la ciudad. Necesitaban ayuda. Y la ayuda no era gratuita. Fue entonces cuando Clara habló. «Hay un terreno junto al arroyo», dijo una noche durante la cena. «Fértil, pero con mucha maleza. Lo limpiamos, lo plantamos y así tenemos más comida». Así de simple. Colt negó con la cabeza. «Requiere trabajo. Tiempo. Tenemos ambas cosas. Lo que nos falta es voluntad». Lian arqueó una ceja. «¿Te ofreces a limpiarlo?». Clara no se inmutó. «Digo que yo iré primero». Y ella lo hizo. Día a día, ampolla tras ampolla, los guiaba, a Barrett, a los niños, e incluso a Colt y Lian cuando las tareas lo permitían. Trabajaban de sol a sol, desmalazando, cavando zanjas, sembrando. La tierra se defendía con espinas y piedras, pero Clara no se detenía. Y poco a poco la tierra se fue ablandando. El huerto creció 10 árboles esa primavera. Nacieron 2 cabras. Ruth pronunció su primera palabra, sol.
Y los niños mayores empezaron a ayudar con los terneros recién nacidos, orgullosos de sus tareas, orgullosos de ser importantes. Pero con el crecimiento llegó la exposición. Y la exposición atrajo la atención. Empezó con una carta, luego con otra. Luego con la visita del hombre del condado, que llegó con un portapapeles y los labios apretados. ¿Cuántos es requerido? Lo preguntó a Colt. Colt ni siquiera pestañeó. 21 en total, sin contar el ganado. El hombre frunció el ceño. Hay normas. Los alimentamos. Los educamos. Trabajan, aprenden, se ríen. ¿Qué más se necesita? El hombre dudó. No es un orfanato registrado. Tampoco somos una cárcel. Esa noche, Lian encontró a Colt junto a la cerca, mirando fijamente el anochecer. Intentarán cerrarnos el negocio, dijo en voz baja. Ella se puso a su lado. No lo harán. Dirán que estamos abarrotados. Que no es seguro. Ella miró las luces de las ventanas, el sonido de Barrett enseñando el alfabeto, a Mary tarareando canciones de cuna. No estamos abarrotados, dijo. Estamos desbordados. Aún así, la tormenta llegó. 2 semanas después, llegó una camioneta con 3 hombres de traje y uno con placa. Servicios infantiles, dijeron. Vinieron a inspeccionar las condiciones de vida. Recorrieron la propiedad, hicieron preguntas a los niños, hurgaron en despensas, letrinas y cuadernos. Un hombre se burló de las botas junto a la puerta. ¿Les dejas compartir zapatos? Cole lo miró fijamente. Les vamos a dejar compartirlo todo. Incluso el techo. Pero a los hombres no les importó. Volveremos en una semana, dijo el líder. Con los papeles. Esa noche, Barrett rompió 2 postes de la cerca con furia. Clara no dijo nada. Mary se encerró con Ruth y cantó hasta que se le quebró la voz. Colt le preguntó a Lian si debían correr. Ella dijo que no. Lookamos. Clara asintió. Si quieren papeles, se los damos. Si quieren firmas, las conseguimos. Le damos legitimidad a este lugar. Se acabaron los escondites. Barrett suspiró. A ningún gobierno le va a importar lo que este lugar significa. Entonces haremos que les importe, dijo Lian. Y lo hicieron. La semana siguiente se convirtió en un torbellino de movimiento. Escribieron cartas. Recorrieron todos los pueblos en un radio de 80 kilómetros. Pidieron a cada predicador, médico y comerciante que se había beneficiado de su comida, su trabajo y su honestidad que escribieran cartas de reconocimiento. Solicitaron el estatus de organización sin fines de lucro. Se registraron como escuela. Como albergue. Solicitaron exenciones de propiedad. Convirtieron cada rincón polvoriento del rancho en un lugar con un nombre en el mapa. La mañana que los agentes regresaron, encontraron a toda la comunidad esperando. Niños alineados, limpios y en filas, recitando el alfabeto. Un huerto rebosante de verduras. Cartas apiladas a 1 metro de altura. Clara le entregó al agente principal una carpeta más gruesa que una Biblia. No somos solo un rancho, dijo. Somos un refugio. Hojeó la carpeta. Miró a los niños. Al hombre que sostenía un bebé que no era suyo. A la mujer con desierto en sus ojos y fuego salvaje en su alma. En la tierra cultivada, construida y desangrada. Él asintió una vez. Y no volvió. Esa noche, Clara hizo guisado. Barrett tocaba el violín. Los niños cantaron hasta caerse del sueño. Y Colt estaba junto a Lian bajo las estrellas. No pueden soportarlo ahora, dijo. No, susurró. Es nuestro. Pero aún faltaba un niño más por venir. Un golpe más a la puerta. Esta vez, llegó después de medianoche. Llovía a cántaros y el viento era cortante. Colt casi no lo oyó. Pero los perros sí. Abrió la puerta y encontró a una niña de no más de 13 años, empapada, descalza y temblando. Ella le tendió un trozo de papel. Estaba manchado, pero podía leerlo. No tiene a nadie. Por favor. Acojámosla. Se llama Esperanza. Y a su lado, cogiéndole la mano, había un niño de no más de 2 años. Colt no habló. Acabo de comunicarme. Ella se estremeció al principio, pero luego se desplomó en sus brazos. Lian trayó mantas. Clara hizo té. María llevó a Ruth para encontrarse con ambos, susurrándole algo sobre la gracia. Y cuando amaneció sobre la tierra que habían luchado por construir, Lian se sentó en los escalones, sosteniendo la mano de Ope. Estás a salvo ahora, susurró. Y esta vez, ella lo creyó. El viento había cambiado. Ya no aullaba por los aleros con el mismo dolor vacío de antaño. En cambio, zumbaba, como si contara historias, como si escuchara.
La tierra también había cambiado. Ya no era solo tierra. Ahora albergaba recuerdos. Huelas, risas, lágrimas empapadas en tierra que una vez no había sido más que seca tristeza. Colt se levantó temprano esa mañana. Más temprano de lo habitual. El amanecer era suave. No brillante, ni intenso, sino delicado, como alguien que abre una puerta. Se sentó en el porche, con el café humeando entre las palmas de las manos, y observó a Ruth caminar descalza por el patio, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio, persiguiendo a uno de los gatitos del granero con una risita salvaje y silenciosa. Clara la seguía, con su larga trenza deshilachada al viento, y por primera vez se dio cuenta de lo alta que había crecido. La niña que una vez miró a la muerte a los ojos sin pestañear. Ahora estaba arrodillada en la tierra, buscando la vida verde en un pedazo de tierra que ella misma había reclamado. Tomates y calabazas. Albahaca. Había escrito los nombres en tablillas y las había pegado como si fueran banderas. Mary les había pintado las puntas con color, y Barrett talló pequeñas ranuras en los lados para que los más pequeños las recorrieran con los dedos cuando ayudaran. A 15 metros de distancia, Barrett reparaba una sección de la cerca del corral. Trabajaba con la misma energía y determinación de siempre, pero ahora tenía a un chico a su lado. Uno de los nuevos, Joe, delgado como un poste, pero blandiendo el martillo con determinación. Colt no dijo nada cuando Joe clavó mal una tabla. No fue necesario. Barrett le dio una palmadita suave en la espalda al niño, ajustó su agarre y le mostró de nuevo. No había frustración. Solo enseñanza. Solo tiempo. Ope, la niña más pequeña, estaba sentada en el regazo de Lian. Habían construido un pequeño banco bajo la ventana de la cocina para las dos. Lian le cepilló el pelo despacio y con cuidado, desenredando cada nudo como si fuera una oración. La pequeña Merci, la que la acompañaba, dormía la siesta junto a ellas con el pulgar en la boca. Tu pelo es como la corteza de un sauce, susurró Lian. Suave, resistant, bueno para la medicina. Ope no hablaba mucho todavía. Ella escuchó. Sus ojos contenían tormentas, pero eran tranquilizadores. Uno a uno, los demás niños se despertaron. El rancho cobró vida con el tintineo de los platos, el chirrido de las botas, demasiado grandes para los pies que las calzaban, los ladridos de los perros, el roce de las sartenes de hierro contra el fuego. No había caos, solo un ritmo, como una orquesta que se afina tras años de silencio. Colt caminó hacia el granero. Se detuvo junto a los dos terneros más nuevos, uno nacido hace una semana, el otro anoche. Ambos sanos. A ambos les pusieron nombre los niños, por supuesto. El granero también había cambiado. Donde antes solo había herramientas y heno, ahora había hamacas colgadas entre las vigas para los niños que dormían la siesta. Estanterías con libros. Una mesa de madera que se había convertido en un lugar para hacer la tarea en silencio, o para tallar madera no tan silenciosamente. Incluso los ratones habían aprendido a compartir el espacio. Un susurro detrás de él le hizo girarse. Mary estaba de pie en la puerta del granero, con Ruth ahora en brazos. La pequeña se había acurrucado bajo la barbilla de su hermana como un segundo latido. «Buenos días», dijo Mary, con la voz aún despierta. «¿Dormiste hasta tarde?», respondió Colt. «Estaba soñando». «¿Buena esa?». Mary asintió. «Mamá estaba ahí». Colt no preguntó qué había dicho. Simplemente asintió, señalando con la cabeza hacia el sol que ascendía. «Mañana viene tormenta», dijo. «Tendremos que recoger el tendedero y apilar más leña». Mary sonrió con suficiencia. «Voy a poner a los niños a trabajar». Y ella lo hizo. A media mañana, el lugar era un hervidero. Clara llevó a un grupo al arroyo a recoger espadañas para tejer cestas. Barrett enseñó a los chicos a engrasar las bisagras de las puertas del granero. Colt bajó una lona del desván y les ayudó a sujetarla firmemente al nuevo refugio junto a la cerca oeste. La tormenta llegó justo después del anochecer. No era violenta, solo fría. Persistent. De esas lluvias que caían constantes y lentas, como si quisieran quedarse un buen rato. Pero nadie se inmutó. Habían pasado por cosas peores. Esa noche, la cena se celebró en el interior. Las mesas estaban juntas. Los bancos estaban a rebosar. Lian removió una olla tan grande que cabía un niño dentro y sirvió cucharadas en cuencos desiguales sin preguntar a quién le tocaba más o menos. Comieron como una familia. También discutieron como una familia. Alguien derramó leche. Alguien lloró porque le robaron su galleta. Alguien más lo arregló con una broma que hizo estallar de risa a toda la sala.
Y cuando todo terminó, cuando los platos tintinearon en el lavadero y las botas se alinearon en las paredes y el fuego se asentó en un cálido resplandor, Colt se paró en el centro de la habitación y alzó la voz. Mañana, dijo, plantaremos el borde norte. Se quejó y sonrió. Pero esta noche, añadió, descansamos. Estamos construyendo algo aquí. No solo cercas, no solo casas. Estamos construyendo un futuro. Una mano se levantó. Uno de los niños más pequeños, Isaac, parpadeaba a través de su flequillo desordenado. ¿De quién es el futuro? Colt Moreau Ian. Luego en Clara. En Barrett. En María, sosteniendo a Ruth, de pie junto a Esperanza, y los demás todos reunidos como un círculo. Nuestros, dijo. Todos nuestros. Más tarde, después de que los niños ya estuvieran arropados, y la lluvia aún susurraba en el techo, Leanne encontró a Colt en la cocina. Tenía un libro de contabilidad abierto. Números, notas, planes garabateados para la próxima temporada. ¿Sigues pensando en más tierra? Preguntó. Él asintió. Hay espacio en el campo oeste. Lo vas a rellenar con trigo. Él la miró. Sus ojos se habían suavizado. No. Más gente. Ella se inclinó a su lado, con su mejilla apoyada ligeramente sobre su hombro. ¿Crees que el mundo está listo para permitirnos conservar esto? No me importa si lo es. Ella sonrió. Ninguno de los dos se movió. Afuera, la lluvia cantaba una canción de cuna. Adentro, 24 personas soñaban con el mañana. Y bajo un techo construido con sudor, dolor y una esperanza inquebrantable, un rancho que una vez fue un lugar de soledad se había convertido en algo completamente distinto. Un refugio. Una promesa. Un hogar.